Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. Esto es Zurdas, el podcast. Hola, hola, ¿cómo están? Hola, acá en nuestro primer capítulo estábamos pensando cómo empezar y no es fácil, pero aquí ya estamos. Oye, quiero agradecer al concejal Lenín Fuentes de la comuna de Linares que nos facilita el espacio para poder reunirnos y la luz y el tecito. Bueno, contémosle a la gente que nos está escuchando quiénes somos nosotras. ¿Quién quiere partir? Estamos todavía un poquito nerviosas, este es nuestro primer capítulo grabando podcast, nunca habíamos hecho algo similar antes, o quizás sí. No sé, pues ¿quién quiere partir? Bien, nosotros somos una célula que se llama Solidia Leiva de la comuna de Linares, una célula del Partido Comunista. Somos militantes, algunas ya bien antiguas en la célula, y quisimos comunicar, contar quiénes somos, qué hacemos. Vamos a tener a futuro algunos invitados o invitadas para poder compartir algunas ideas, para darnos a conocer nuestras ideas, nuestros principios, conocer el de otros y compartir un poquito de nuestra experiencia, de nuestra visión. Oye, ¿y cuál es tu nombre para que la gente te conozca? Ya, yo me llamo Adriana Gascón, soy profesora, comunista. ¿Qué más quieres saber? No sé, lo podemos ir viendo. Ir viendo después. Por acá, no sé. Yo me llamo Betty Gascón, trabajo como matrona, milito en la célula Solidia Leiva, Partido Comunista. Soy mamá de un hijo de más de 30 años, o sea, por lo tanto tengo labores domésticas, de trabajo y la parte política, que son varias cosas a la vez y que implica una exigencia a nosotras las mujeres. Por eso es que hoy día vamos a hablar del tema de la mujer y la política. Exactamente. Sí. ¿Y usted? Bueno, mi nombre es Catalina Fuentes, soy educadora de párvulos, también militante de la célula Solidia Leiva, militante del Partido Comunista desde hace varios años. Eso, no sé qué más le podemos contar al público respecto a nosotras. Soy mamá también, estuvimos de día hace poquito, así que feliz día, chiquillas. Bueno, yo también soy mamá, tengo una hija y un nieto. Bueno, a lo que nos convoca, ¿o no? Exactamente. Hoy día queremos hablar de las mujeres en la política. ¿Qué opinamos al respecto? Opinamos que son muy pocas las mujeres que participan en política. ¿Y por qué será? Falta de interés, falta de tiempo, de conocimiento, motivación. ¿Qué opinan ustedes? Yo creo que de varias cosas. Pero yo creo que la población en general tiene falta de motivación, falta de interés. Pero las mujeres además tenemos falta de tiempo. Y además hemos sido muy excluidas, ¿cierto? Muchas veces las decisiones las toman los hombres. Como decía Janet Jara cuando estuvo acá en Linares la semana pasada, que estuvo en un encuentro, ella comentaba que estuvo en un encuentro de mujeres en política, y una señora decía: yo estoy muy contenta de estar aquí en ese encuentro porque las veces que yo estaba participando soy la que hago la cocina, la que hago el pan amasado para las fiestas, la que preparo los platos. Y bueno, y eso da cuenta también de por qué nosotras a veces nos excluimos, porque también nos excluyen y nos autoexcluimos. Claro, que parece que por ser mujer siempre tenemos que estar en ese rol de la cocina, de estar con los niños chicos, de hacer otro tipo de actividades que a lo mejor no se relacionan tan directamente con la política. Claro, por ejemplo, a veces cuando hay temas de política o del acontecimiento actual que está ocurriendo en una casa, cuando hay amigos conversando, ¿qué pasa? Las mujeres tenemos que pararnos para servir, ¿no es cierto?, la mesa, estar con los detalles, y nos perdemos de todo eso, de esos diálogos importantes de los cuales podemos aprender y a los cuales podemos aportar. Oye, y es increíble porque en los tiempos que estamos, siglo XXI, todavía se da eso que tú dices, o sea, las mujeres estamos para la cocina.
Claro. Entonces, todavía nosotros replicamos eso y nos hacen también replicar ese modelo, po, ese estereotipo de la mujer hogareña, casera, dueña casa. Esposa. Esposa. Esposa Y de madre. Pero bueno, cuando hablábamos de que hay falta de motivación y falta de interés, pero es porque vemos como que la política está muy lejos de lo que nosotros hemos ido ganando a través de los años, por ejemplo. Y está bastante más cerca de lo que nosotros suponemos. Todo lo que se va logrando es gracias a los movimientos y a los partidos políticos. Los movimientos son tremendamente importantes. Los movimientos tienden a desaparecer a veces porque no tienen una orgánica que los respalde. Los partidos políticos independientes de todas las fallas y todas las cosas que a veces pasan, garantizan un respaldo de continuidad, y eso es importante. Oye, ¿por qué? Yo quisiera saber de ustedes en política, ¿cómo lo hacen? ¿Desde cuándo que están? ¿Cómo ha sido su participación? ¿Cuál ha sido su experiencia? Bueno, yo empecé participando en la agrupación de derechos humanos juvenil en el año 1987. Esa fue mi primera participación. Pero cuando uno habla de política también tiene que ver con todo lo que son los movimientos sociales y todo lo que son las luchas por lograr cosas que a nosotros nos interesa, por mejorar. Por lo tanto, mi participación empezó en una comisión de derechos humanos juvenil, acá en Linares. Y después empecé a participar en otro partido político que se llama Izquierda Cristiana. Ese se disolvió, después pasó a ser parte del Partido Socialista. Y después, no hace mucho que yo entré a militar al Partido Comunista porque veía que era un partido que hacía cosas y yo me acercaba a él para participar, muy trabajador y muy comprometido, y finalmente decidí inscribirme en el año que se firmaron las listas, digamos. La inscripción legal. Inscripción legal. No me acuerdo el año, pero ahí empecé. Yo entré a la J, a la Juventud Comunista, para quien no sabe, cuando tenía 13 años. No me pregunten qué año era porque no me acuerdo y no tenemos tiempo para estar sacando las cuentas hoy día, pero entré a los 13 años a militar a la Juventud Comunista. Ahí estuve varios años, hasta los 18 más o menos, un poco intermitente, a veces dejaba de participar por un tiempo, pero siempre cercana a la J y al partido. Y luego volví cuando estaba en la universidad, en el 2018. Estuve un tiempo más en la J. Y luego ya el año pasado me incorporé a la célula Solidaridad Leiva. Yo ingresé, bueno, yo empecé en política, a tener contacto con política el año 1985, hace rato, porque un amigo me invitó a visitar a los presos políticos, acá en la cárcel de Linares. Y ahí yo empecé a ir, nos hicimos amigos con ellos, yo siempre iba con una amiga, y con este amigo que nos invitó también. Y ahí empecé a meterme, fui delegada de ellos, después de ahí me fui a Santiago, trabajé en la agrupación de derechos humanos en Santiago, y ahí conocí gente del partido, y ingresé a la J el año 86. Así que llevo harto rato ya, más de 30 años militando. Mi trayectoria ha sido larga, continua. Estuve en la universidad, también estuve en la J, cuando estuve en otro lado también, o sea, en todos lados he estado como militando. Y acá en Linares, bueno, claro, por supuesto que en esta célula que formamos un grupo justamente de mujeres, que comenzó como la célula femenina, célula de mujeres, ¿ya? Pero después los ampliamos porque ya ingresó más compañeros también. Y a propósito del compañero que está aquí con el sonido y con todo este aparataje que él instala aquí para poder escucharnos y vernos, le agradecemos al compañero Alonso. Bueno, y eso, yo he estado mucho tiempo en política, haciendo hartas cosas y a veces con bien poco tiempo, porque esto de la política nos absorbe
Y como decíamos delante, la vida que tenemos las mujeres en general nos cuesta como porque tenemos la maternidad, porque tenemos esta carga de llevar la casa, aunque tengamos compañeros y parejas que también están ahí en la casa haciendo cosas, no ayudándonos porque no es nuestro deber solo. Así que a pesar de eso igual hay harto que, y sobre todo si uno trabaja en lo laboral fuera de la casa, entonces son hartas cargas que se van sumando. Oye, volviendo al tema de la política, entonces podríamos decir que prácticamente toda la vida de nosotras ha estado ligada a la política, ¿no? Gran parte. Gran parte. Política activa, porque toda la vida de un ciudadano está ligada a la política. Aunque alguno dice, soy apolítico, pero no, mentira, nadie es apolítico. Nadie es apolítico, todos tenemos algún tipo de opinión al respecto. Claro, y por ejemplo, con respecto a los logros, yo recuerdo con mucho orgullo que haya sido una líder comunista la que llevó las marchas del movimiento estudiantil. Uh-huh. Entonces, cuando uno dice, los políticos son aquí, son allá, la política, pero yo digo, ¿cuántos jóvenes ahora están estudiando de forma gratuita gracias a ese movimiento juvenil de estudiantes, de movimiento estudiantil? ¿Cuántas mamás se ven orgullosas o papás están orgullosos porque sus hijos pudieron estudiar gracias a ese movimiento y que se logró la gratuidad para un gran porcentaje de estudiantes que antes no existía? Sí. Entonces, esa es la política importante y de esa la política nosotros tenemos que estar agradecidos. Es que, ¿sabéis lo que pasa? Yo creo que la gente, cuando se habla de política, en lo que piensan es en los cargos políticos, no en la política como tal, sino que los cargos, que los diputados, los senadores, etcétera. Entonces yo creo que ahí existe también la confusión y por eso la gente dice, no, es que la política es esto, la política es esto otro, porque lamentablemente hay gente que tiene cargos políticos que no lo hace bien, que roba, que se lleva la plata. Como en hartas instituciones. Como en la iglesia, en el deporte, en la junta de vecinos, en distintas instituciones hay gente mala clase. Pero también hay que pensar que hay políticos que legislan a nuestro beneficio. Claro, por supuesto. Por eso, y trabajan todos los días en eso. No, sí, sin duda. El tema de las 40 horas viene de la política y del partido, también de la Camila Vallejo, que fue la que inició, porque ella recogió el sentimiento de muchas mujeres trabajadoras que llegaban tan tarde a su casa, por tanto una hora menos de trabajo iba a ser importantísimo para la vida del hogar, por ejemplo. Claro. Sí. También, por ejemplo, volviendo más atrás, cuando los hijos naturales dejan de ser hijos naturales, son todos hijos legítimos. Cuando se aprueba la ley del divorcio, por ejemplo, ¿cuántas parejas querían estar separadas y no podían o tenían que falsearlo con algo que se llamaba la nulidad? Claro, la libertad de credo también fue algo súper importante. ¿Qué era eso? Porque yo no es de mis tiempos eso del testigo falso de nulidad, ¿Cómo se llama? Lo que pasa es que hoy día hay ley de divorcio, pero antes no había ley de divorcio. No, sí, pues sí, eso lo Entonces había una figura legal que se llamaba nulidad del matrimonio. O sea, tú nunca habías estado casada en el fondo. Tú anulabas tu matrimonio. Como si nunca hubiera estado casada. Y habían causales que podían anular. Por ejemplo, causales que para mí eran súper absurdas, pero que se acudía harto eso de que no me recuerdo si era solo la mujer o algunos de los cónyuges no vivía donde se casó. Entonces tú ibas y tomabas unos testigos y le decías, oye, ¿por qué no eres testigo? Iba el testigo y te daban la nulidad por no casarte en el lugar de residencia. Claro, era una cuestión súper falsa, súper farsante. Claro, bueno, pero al final te servía para poder anular porque te quería divorciar. Pero igual había un sector en ese tiempo, que era el sector de la derecha, la gran parte de la derecha, que se oponía porque decían que el matrimonio era para toda la vida, que si salía la ley de divorcio iban a aumentar los divorcios. ¿Qué? Es como cuando estuvimos con el tema de la ley de aborto en 3 causales, pues cuando el sector conservador y el sector de la derecha sobre todo dijo que si se aprobaba el tema del aborto todo el mundo iba a ir a abortar como locas. Claro. Por ejemplo, con la pastilla el día después, que también fue una ley que fue súper cuestionada por la derecha, que las niñas iban a ser unas niñas más promiscuas porque iban a tener ese respaldo de la pastilla el día después, etcétera, etcétera, etcétera. Es importante saber eso. Es importante pensar todo lo que se va logrando a través de algunos partidos políticos. Exactamente, de algunos. Algunos partidos políticos que nos han ayudado a mejorar nuestro
nuestra vida, po. Nuestra calidad de Porque vida. yo no me imagino, por ejemplo, esas mujeres que por no poderse divorciar tuvieron que aguantar cuántos maltratos o lo que fuera, o desamor, Claro. y tenían que aguantar nomás porque no podías divorciarte, po. Entonces, además las leyes eran había una ley en que, no sé si todavía existe, yo creo que ya no, de que si tú te separabas, por ejemplo, de hecho, o te divorciabas, o te anulabas, como se llama en ese tiempo, y te embarazabas posterior a ese evento, pero tenían que pasar ciertos meses para que te pudieras embarazar, porque si no, tu ex marido te podía demandar por ¿Infidelidad? infidelidad. O sea, tú no podías embarazar, si terminabas con tu marido, no podías embarazarte de otra persona porque te podían demandar por infidelidad. Pero a las mujeres, Tipo, Claro. a los hombres no. A los hombres les pasa. No. Claro. Entonces, gracias a... Yo digo, esa ley no recuerdo o sea, no sé si todavía estará o no, pero son leyes súper nefastas para Pero las es que mujeres, eso pues se era- pensaron era- para el beneficio de los Cuando hombres. existía pues. la nulidad, no en el tema del divorcio, no. Yo eso sabía yo. Bueno. Pero Hay que bueno, preguntar. hay avances que hemos tenido gracias y hemos terminado con algunos estereotipos, sobre todo a la mujer, la discriminación hacia las mujeres, justamente porque algunos partidos políticos se han puesto en un lugar nuestro y nos han entendido, ¿no? En ese sentido han ido abriéndonos caminos para poder ¿sabéis facilitar qué? un Yo poco creo que la... más que solo gracias a los partidos políticos, tiene que ver también con la participación de las mujeres en política. sí. Porque si no fuera porque existen mujeres participando en política, haciendo política día a día, no tendríamos ninguno de los avances que tenemos ahora. O quizás tendríamos algunos, porque obviamente tenemos compañeros también que lo vemos nosotras en el partido que son feministas, que es un tema súper controversial de hablar porque hay gente que dice que el hombre no puede ser feminista. Yo creo que eso quizás lo podemos dejar para otra ocasión. Pero a lo que quiero llegar es que si no fuera porque las mujeres participamos en política, no tendríamos tantos avances como los que tenemos hoy día. Sin duda falta mucho, pero hemos avanzado bastante también. Y falta, y no sé cuánto tiempo, pero cuando se ganó el derecho a voto a la mujer, ¿cuánto lucharon las mujeres para tener ese derecho que hoy día es tan evidente que deberíamos tenerlo? Claro. Y eso nos permitió ir como género ir participando en política, no solamente con el voto, sino que también siendo mucho más activas dentro de la política. Oye, ¿y qué experiencia ustedes han tenido? Quería preguntarles respecto de su vida en partidos políticos o su vida en la política como mujeres. ¿Alguna experiencia que puedan contarnos, buena, mala, o algo que les haya pasado divertido, algo, no sé si una específica, pero... Para que pensemos nosotras mientras tanto. Yo cuando estaba en la universidad fui candidata a concejal. En ese tiempo los jóvenes casi no estábamos inscritos. Bueno, yo sí estaba inscrita, pero si no podría haber sido candidata. En Curicó. Y por lo tanto saqué poquitos votos porque quienes me conocían eran solamente mis compañeros de universidad y casi ninguno votaba, y a lo mejor los que votaban en otro lado. Pero bueno. Y una persona que yo conocía ahí, que no era de la universidad, era un periodista que habíamos conocido por una circunstancia de la universidad, me dijo, oye, ¿y tú eres comunista? Sí, pues, pero yo te veía tan normal. No. ¿Pero en serio eres comunista? Y sí, pues. Yo no había conocido nunca un comunista. Otra ocasión, que esto ya tiene que ver solamente con el tema del partido, más que estábamos en un espacio de muchos profesores, que estábamos haciendo una pasantía, y uno de los colegas, y justo en ese lugar estaba la Camila Vallejo y la Carol Cariola. Entonces, estábamos conversando con este colega, un cabro joven, y me dice, me gusta la Camila Vallejo, cómo habla, cómo piensa, lástima que sea comunista. ¿Y por qué? Le dije yo. Sí, porque los comunistas no se pueden reír. Entonces, oye, que hay tantas creencias alrededor Tantos mitos. del comunismo, tantas creencias falsas, tantos mitos, claro.
que es impresionante. Bueno, y algo que también quiero compartirlo es que yo, lo he dicho hace harto rato, yo me he sentido más discriminada por ser comunista que por ser mujer. Sí. Ah, sí, obviamente. Mucho más discriminada y violentada, más que por ser mujer, ser comunista. Entonces, eso también un poco habla de cómo nosotros tenemos a veces que ocultarnos, po, sobre todo las mujeres, que somos doblemente discriminadas muchas veces. Entonces, y hoy día, bueno, un poco nuestro podcast es también para visibilizarnos, contar Mostrar que somos normales, como dijo tu y no nos comemos las amigo. guaguas ni... Por ejemplo, con respecto a los candidatos ahora del oficialismo, los candidatos a la primaria, a la única candidata que le preguntan habitualmente es a Yanez Jara por ser comunista, que por qué no se cambia de partido, por qué no renuncia al partido. Sí, se cambiaría de A partido. ningún otro candidato le preguntan eso o le comentan eso. Mira qué absurdo. Es una locura. Pero sí, pues lamentablemente la derecha ha hecho muy bien su pega del anticomunismo, pues. Hablando de experiencias, yo, a pesar de que soy más joven, quizás llevo menos años en esto, también he tenido malas experiencias al respecto. He sido discriminada, como dice Adriana, en vez de por ser mujer, he sido más discriminada por ser comunista. En el colegio, cuando yo estaba en educación media, yo tenía un profesor, no vamos a decir el nombre, tú sabes quién eres, el profesor de historia, que cada vez que teníamos clases me interpelaba a mí. Siempre quería que yo hablara, que me defendiera, que defendiera mi partido, a ver qué tanto sabía yo. Podíamos estar hablando de otro tipo de temas, pero él siempre sacaba al Partido Comunista a la mesa porque él era anticomunista, y como sabía que tenía una estudiante que era militante de la Juventud Comunista, tenía que estar ahí siempre apuntándome, siempre mostrando, miren, ella es comunista. También me pasó en una ocasión, estando en la universidad, que me postulé para ser la representante de mi carrera. De mi curso en realidad, más que de la carrera, porque en ese momento no teníamos centro de estudiantes, éramos una carrera nuevita, entonces solo teníamos representantes por curso. Y estaba esta profesora que estaba dirigiendo y mediando la situación, y ella dijo, pero chiquillas, piénsenlo bien, porque acá la compañera tiene un color político y todo lo que haga va a ser en base a su color político. Entonces piensen bien a quién quieren de representante. Cuando en realidad la pega, obviamente, uno como persona política que es, obviamente va a estar ligado a la pega que uno haga en cualquier área, a la política. Pero esto era representar al curso, no era ser presidenta de algo, no iba a ser la presidenta del centro de estudiantes, ni mucho menos. Básicamente era para poder informarle a las compañeras lo que estaba pasando en la universidad, tener contacto directo con los profesores. Tampoco era tanto trabajo político como tal, po. Pero claro, como ya sabía que yo era comunista, hizo ahí su cuota de discriminación. Oye, Betty, ¿y tú tenías alguna experiencia bonita, mala, como...? No, experiencia de discriminación no la he sabido, por lo menos. No la he sabido, no. Porque no hace mucho que yo como que ya más me di a conocer cuando fui candidata a concejala en las dos oportunidades del Partido Comunista. Bueno, solo que algunas personas sí se sorprendían. Tú estás en el Partido Comunista, no sé cómo. Sorprendían nomás, pero no he sentido así como directamente algún tipo de discriminación que al menos se haya verbalizado, que yo me haya dado cuenta. Uh-huh. Pero por eso mismo yo encuentro que es más choro todavía estar en un lugar cuando uno está convencida de que hay tanta discriminación. Encuentro que es un desafío todavía más importante. Y las mujeres nos hemos enfrentado a muchos desafíos a través de la historia. Uh-huh. Este es un desafío más. Sí, bueno, y yo creo que esa es nuestra principal motivación para estar aquí hoy día, po. El querer mostrar cómo trabajamos, quizá el querer demostrarle a la gente que quizás tiene menos conocimiento en política, que somos personas normales. Me gustó mucho esa frase, somos personas normales, chiquillos, chiquillas.
como ustedes, solo que nosotros a lo mejor estamos un poquito más insertos en el trabajo político que otros, o que otras. Pero al menos para mí esa es la principal motivación de nuestro podcast. Como pueden ver, vamos a estar aquí conversando, por supuesto, de temas de política, de contingencia. Quizás vamos a tener alguno que otro invitado, invitada, invitade. Eso ya lo veremos con el tiempo. Este es el primer capítulo nomás, así que iremos... Estamos comenzando. Exactamente, estamos comenzando. Las zurdas. Sí, pues las zurdas. Zurdas se llama nuestro podcast para que nos vayan escuchando y esperar que les guste, pues que les sea atractivo. A lo mejor nos pueden sugerir temas, tal vez, no sé, poder ir avanzando. Nosotras por primera vez estamos en esto, como tú señalabas al principio, en un podcast. De hecho, yo escucho muy pocos podcasts. Entonces, es un tremendo otro desafío más. A nosotros nos gustan los desafíos, entonces complicarnos la vida. Oye, chiquillas, me avisan de estudio que estamos más o menos listas con el tiempo por hoy. Agradecerles que estén aquí, que estén motivadas para participar. Bueno, decirle a la gente que nos está escuchando que nos veremos en otra oportunidad prontamente. No nos vamos a perder y que estén atentos, pues vamos a dejar más adelantito al final de este podcast las redes sociales para que nos puedan seguir y para que tengan ahí donde poder escucharnos. Eso, no sé qué quieren decir para que nos despidamos. Empecemos a cerrar este primer capítulo de Zurdas. Solamente despedirnos y esperamos que sigamos en comunicación. No aceptamos comentarios groseros, por si acaso, en las redes sociales. Sí, todo comentario grosero, discriminatorio, violento, etcétera, va a ser borrado, chiquillos, así que contrólense, por favor. Trátennos bien. Trátennos ya bonito. Hemos sido muy discriminadas. Sí, somos simpáticas, así que porfa, no sean mala onda, ¿ya? Eso. Y decir, chao. Eso, pues, hasta luego. Nos veremos en otra. Ojalá que la próxima semana ya estemos por aquí, entreteniéndonos. De repente podríamos hasta hacer cosas diferentes. Por supuesto, eso Esto ya que- lo vamos a conversar. Vamos a ver unos qué tipo cantitos cosas de vamos a hacer. repente, no sé, algunas recetitas, por ahí algunas cosas que podríamos como Claro. hacer diferentes. Claro. Porque a nosotros nos gustan mucho los temas de la cultura también. Así que por ahí podemos a lo mejor invitar a alguien. Ahí vamos a ver. Pero esperar que les haya gustado y nos podamos estar escuchando y viendo luego, pronto, y que nos sigan en nuestras redes sociales. Eso. Chao, Chao, gente. chao. Nos Chao, chao, nos escuchamos vemos. Chao, chao. en la próxima. Chao, chao, chao.